Dios te bendiga, qué bueno vernos otra vez a través de este medio. Bueno, yo no te veo a ti, pero tú sí me puedes ver a mí. Te agradezco por eso, por regalarme la atención, a regalarme la cortesía de tu asistencia. El día de hoy vamos a ver la parte número 3, tercera parte de 5 que componen este estudio que estamos haciendo basado en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía del tiempo. Desde tiempos antiguos se ha abordado el gran misterio que representa el tiempo. La filosofía le ha dedicado mucho tiempo al tiempo, al análisis del tiempo. ¿Qué es la filosofía? Bueno, en su definición más estricta, en su definición etimológica, filosofía es cuando se tiene amor por la sabiduría, amor por la búsqueda de la verdad, amor por encontrar la realidad, la verdad de las cosas y poder encontrar el absoluto de lo que significa cada uno de las interrogantes que el ser humano tiene. Aunque algunos dicen que no hay verdades absolutas, sabemos que la realidad es que hay una sola verdad. Lamentablemente cada quien da sus propias explicaciones, pero el día de hoy vamos a estar analizando qué nos dice el libro de Eclesiastés. Porque hacer un libro que hace mucha referencia a la sabiduría, pues también habla sobre el tiempo. Y es que para el Eclesiastés, para el predicador, el tiempo está perfectamente integrado, perfectamente conectado desde el principio. Desde la creación hasta la culminación de los tiempos, todo tiene una perfecta conexión en esa línea de tiempo. Bueno, como comentábamos, vamos a hacer un estudio, un análisis sobre el tema de la filosofía del tiempo, y qué mejor que recurrir al consejo de la palabra de Dios para poder analizar y poder nosotros sustentar sobre bases sólidas nuestro análisis. Así que acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera, hablando respecto de Dios, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado y purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En esta lectura quiero hacer énfasis en la siguiente frase, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es que desde la fundación de la creación y hasta el fin último de los tiempos, Dios es el que sustenta todo con su palabra. Desde que inició el tiempo cronos, el tiempo humano, en el transcurso de las edades, de los siglos, de la historia, de la humanidad, hasta que todo concluya, Él sustenta todas las cosas. En el día de hoy parecería que todo se está saliendo de control, parecería que estamos en medio de un caos, y la verdad es que sí lo estamos. Parecería que las cosas están tomando una dinámica por sí solas de autodestrucción, y parecería que el caos va a reinar en todo lo que vemos, en todo lo que observamos, si es en la naturaleza, si es en la sociedad, si es en la economía, si es en la política. De cierta manera, esto es verdad, pero en otro sentido,
esto está dentro de un plan bien definido, aunque parecería que cada cosa está como quebrando sus engranes, como saliéndose de tiempo, como trastocando sus fundamentos más esenciales. Y porque ahora todo lo que es bueno lo llaman malo y lo malo lo están llamando bueno. Parece que todo se está saliendo de control. Y es que muchas cosas son el resultado de malas decisiones. Decisiones tomadas por diversas razones y muchas veces no por las razones que deberían de ser, las razones que deberían de reinar. Políticas de salud tomadas por razones económicas y no por razones de salud. Políticas económicas tomadas por razones políticas y no económicas. Y razones políticas tomadas por razones de conveniencias y no por razones políticas, entendiendo la política relativa al buen gobierno de la población. No estoy criticando ningún gobierno, no estoy hablando de nadie en específico, porque aún esto es aplicable a nuestro hogar, aún esto es aplicable a nuestra casa, aún es aplicable a la célula fundamental de la sociedad, mi familia, tu familia. Aún ahí podemos ver que se presentan este tipo de cosas. Y es que tienen que obedecer, porque aquí el que doy las órdenes soy yo. Aunque la orden sea un disparate, con todo respeto. Comentaba la vez anterior que criticamos mucho la juventud y la niñez del día de hoy. Pero la juventud y la niñez del día de hoy es el producto de los padres del día de hoy. Y entonces ya no veamos tanto a la juventud, vamos a voltear a ver a los padres. Y entonces a lo mejor empezamos a encontrar cómo desenredar esta maraña. Pero decía, lo que estamos viviendo es el resultado de malas decisiones por un lado, pero por otro lado también es el resultado de acciones malvadas. Acciones que están premeditadamente con toda la intención de hacer daño, con toda la intención de dañar. Esto es terrible, el dañar por dañar, pero también lo estamos viendo hoy en día. A pesar de eso, la cita que leímos en Hebreos nos habla que el Señor sustenta, nuestro Dios, nuestro Jesús, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aunque suene contradictorio, es importante que tengamos un pleno conocimiento de que esto así es. Y no es que Dios lo haya provocado, y no es que Dios haya preparado al hombre para que se comportara de esa manera, sino es que el hombre, al apartarse de Dios, ha transgiversado todos sus tiempos. Y entonces, en lugar de llevar un orden lógico, un orden sano, un orden correcto de sucesos que van a producir como consecuencia, como dice por ahí la ciencia, va a haber un resultado, consecuencia de un acto, va a haber un efecto, un acto-efecto, y parecería que lo ignoramos. Y entonces Dios en su sabiduría ha visto todo esto y aún así todavía le da la oportunidad al hombre que utilice su libre albedrío y que le da la oportunidad para que trabaje y se esfuerce. Y entonces no podemos culpar a Dios de que Él siga teniendo confianza en nosotros. En este salmo que acabamos de leer, podemos encontrar cuál debe ser nuestra postura correcta, cuál debería ser nuestra actitud correcta. Pedirle a Dios que Él sea el que encamine nuestros pasos, porque la realidad es que yo me he demostrado a mí mismo que muchas veces cometo graves errores. Y no es que yo dude de la capacidad del ser humano, no es que dude de mi capacidad, pero es que
para el hombre los pensamientos están de continuo a hacer el mal. A veces el egoísmo, a veces el yo, a veces la autocomplacencia, le damos prioridad por encima de lo que debería de ser. Y entonces lo único que puede rescatarnos y poder vivir el tiempo que nos corresponde y hacer la parte de la misión que nos corresponde es voltear nuestros ojos otra vez al Altísimo y pedirle que Él sea nuestra salvación, que Él nos muestre el camino y que Él nos lleve de su mano hasta campo seguro. Solamente tomados de la mano de Él es como podemos hacer lo que debemos hacer. Qué importante es que consideremos el consejo de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese es uno de los detalles por los que este mundo parecería que está en caos. Porque se desean cosas que no conviene, que no es el tiempo. O se desean cosas que no nos corresponden. Aunque todo tiene su tiempo, pero hay cosas que no nos corresponden a nosotros. ¿Cómo saber cuándo sí? ¿Cómo saber cuándo no? Definitivamente que con el paso del tiempo hay una realidad en el ser humano. Y es que hemos cometido graves errores. Si no, veamos los resultados de esta sociedad. Veamos resultados en la naturaleza. Veamos los resultados en este escenario que nos toca vivir. En el sentido más amplio, más macro, más global, nos podemos dar cuenta que tal vez no hemos hecho las cosas tan bien como deberíamos hacer. Y aunque estamos conscientes del sentido del tiempo, pero parecería que no estamos dispuestos a aprovecharlo de la mejor manera posible. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. El secreto es que sea dentro de la voluntad directiva de Dios. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Dicen algunos. Si Dios fuera bueno, Él no permitiría que pasara todo esto. Es más, si Dios existiera, no pasaría todo esto. Volvemos a repetirlo otra vez. En tu decisión, en tu capacidad, en tu libre albedrío, cuando has podido hacer el bien y no lo has hecho, ¿puedes culpar a Dios de eso? Yo no. Yo debo ser responsable y asumir mis culpas, mi responsabilidad. Y parte de eso es tener el valor de regresar a nuestro Creador y decirle: Señor, alejados de ti, nada podemos hacer. Perdónanos, ayúdanos a poder aprovechar el tiempo. ¿Quién es el hombre que puede descubrir cuál es el tiempo que le toca vivir? ¿Quién es el hombre que pueda entender cuáles son las razones de sus días, las razones de su misión en esta tierra, las razones del propósito de su vivir? Bueno, la persona que teme a Jehová es la que puede ser beneficiada con esta bendición. El Salmo 25:12 que acabamos de leer nos deja claramente que Dios muestra el camino al hombre que le teme.
porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero quien teme a Jehová le obedece. No estamos hablando de un miedo. No hay por qué tener miedo de Dios, pero hay que ser reverentes y hay que obedecerlo, porque su mandamiento no trae agravio, sino que al contrario, vivir dentro de la voluntad de Dios es lo que nos lleva a la plenitud, al gozo, a la satisfacción y a la realización como seres humanos. ¿Cuáles crees que sean las razones que llevan al ser humano a apresurar los tiempos que no le corresponden? ¿Cuál crees que sea la razón por la que hemos querido vivir en nuestro estilo, en nuestro tiempo, a nuestra manera, lo que queremos, sin importar la voluntad de Dios o la opinión de Dios? ¿Por qué crees que tendemos a ignorarlo? ¿Tú qué opinas?